a hablar sobre la fecundación, embarazo y parto. Vamos a comenzar hablando sobre la fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual dos gametos sexuales, uno masculino y el otro femenino, en el caso del masculino los espermatozoides y en el caso del femenino el óvulo, se unen posibilitando la creación de una nueva vida. Esto se da en las trompas de falopio. Este es un proceso muy complejo y necesita de una serie de condiciones óptimas, como por ejemplo que la mujer se encuentre en sus días fértiles y que haya habido ovulación previamente. Ahora, el proceso de la fecundación es un proceso de varios mecanismos y cambios en ambos gametos. En este primer paso de la fecundación, el espermatozoide debe penetrar la capa de células que rodea el óvulo y que se conoce como la corona radiada, como vemos acá. La segunda barrera del proceso de la fecundación, que se llama la penetración de la zona pelúcida. Aquí la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor llamado ZP3 de la zona peluórica del óvulo. Esta unión ocasiona una reacción que libera enzimas, que esto permite la entrada de los espermatozoides al óvulo. A continuación voy a hablar sobre la tercera fase de la fecundación, que es la fusión de membranas. Es en este momento del proceso de la fecundación donde los espermatozoides entran en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Aquí tienen lugar tres procesos en el gameto femenino. Uno es la formación del cono de fecundación. Dos, la despolarización de sus membranas. Tres, la liberación de granulos corticales. A continuación voy a hablar sobre la última etapa de la fecundación, que es fusión del núcleo y formación del cigoto. Aquí los espermatozoides avanzan hasta que la cabeza del espermatozoide queda junto al pronúcleo femenino. Una vez están uno junto al otro, ocurre lo que se llama fusión. Esto supone que la membrana de ambos desaparece para que puedan juntarse sus cromosomas y así la célula tenga la dotación cromosómica inicial. Yo voy a hablar sobre el embarazo, lo cual constituye desde el periodo de concepción hasta el parto. En total son 288 días en el cual el óvulo fecundado se va a desarrollar dentro del útero femenino. A continuación voy a informarles sobre las primeras semanas del desarrollo, que es hasta la primera y octava semana. En la primera semana, como nosotros sabemos, es que van a crecer folículos primarios y tan solo por lo general se tiende a madurar solamente uno de ellos. Y cuando esté en la ovulación madura, el ovocito se va a encontrar en su metafase de la segunda división meiótica y a su alrededor estará la zona pelúcida y algunas células granulosas. Muy aparte de ello, como también sabemos, es que el espermatozoide tiene que penetrar al ovocito, pero para que llegue al ovocito primero tiene que pasar penetrando la corona radiada, luego pasa por la zona pelúcida y finalmente tiene que penetrar la membrana celular del ovocito. Y cuando todo esto sucede, cuando el espermatozoide ya ha fecundado el ovocito, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir un término de su segunda división meiótica y se va a también crear el pronúcleo femenino. Además también el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide se va a separar del cuerpo, de la cola mejor dicho, y este se va a dilatar y va a crear el pronúcleo masculino. Y además la zona pelúcida se va a volver impenetrable para otros espermatozoides si ya no puedan penetrar el ovocito. También, aparte de ello, una vez que ya el ADN se ha duplicado tanto en el pronúcleo femenino como el masculino y ambos se hayan mezclado, todo ello va a generar que también se reconozca el sexo cromosómico y también se reconozca el número diploide de estos cromosomas. En la segunda semana se va a ver que el blastocisto
Aquí llamamos blastocisto, que en la primera semana se han dividido varias células que finalmente van a llegar a una mórula que son de 16 células, y es por ello que al pasar a 3 a 4 días se va a formar ahí recién el blastocisto. Entonces en la segunda semana el blastocisto se va a implantar, va a quedar sumergido en el endometrio, y entonces a partir de ahí en esta semana también se llama como que la semana de las divisiones. ¿Por qué? Porque el trofoblasto va a ser dividido de 2 capas, tanto la capa externa como interna, y la capa externa se llama citotrofoblasto y la capa interna sincitotrofoblasto. Además también el mesodermo extraembrionario se va a dividir en 2 hojas, que es la somática y esplánica. También se va a dar cuenta que también el epiblasto se va a dividir en el endodermo y el mesodermo. Además también aquí la sangre de la madre va a llegar a las lagunas de células, y esta sangre se va a convertir en una vía de uroplacentaria. Entonces es por ello que todo eso sucede en la semana 2. En la semana 3 es más reconocible. ¿Por qué? Porque aquí se produce toda la gastrulación, y la gastrulación es muy importante en este proceso. También muy aparte de que ya en esta semana, como podemos ver aquí, van ustedes a observar de que poco a poco ya se van determinando ciertas capas. ¿Cuáles capas? El mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Entonces estas capas son de principal importancia. ¿Por qué? Porque gracias a ello hasta la semana 8 se va a producir todo lo que es la organogénesis. La organogénesis te va a ayudar a reconocer y a crear la característica del individuo, es decir, del embrión. Se van a crear por parte del mesodermo paraxial, van a realizarse los somíteros. Entonces aquellas células van a dar inicio a la formación de todo lo que es el cráneo. También puede ayudar en la creación del páncreas, del hígado, de diversos órganos en el cuerpo del embrión. Es por ello que es de suma importancia también poco a poco llevar unas buenas recomendaciones del médico para que todo vaya súper bien, y también todo ello te va a ayudar a que cada semana el feto o el embrión en este caso vaya reproduciéndose poco a poco hasta que llega a la 9ª semana, y a partir de ahí les pasaré a mi compañera Romina para que les explique y le dé más detallada la información. Ahora voy a hablar sobre desde la semana 9 hasta la semana 40 durante todo este embarazo. En la semana 9 podemos ver de que el embrión duplica su tamaño y también su alimentación, pero también depende de su placenta. Algunos cambios relevantes son que aparecen las manos y también los dedos completamente, las piernas se alargan y aparecen los pies con sus dedos completos. También podemos ver que la cara comienza a tomar forma y el cuerpo comienza a endurecerse y alargarse. Luego nos damos cuenta que los órganos del sistema digestivo en realidad comienza a desarrollarse. La cola embrionaria que está en la parte final de la columna vertebral se elimina, desaparece, y se forma en esta semana el tubérculo genital, en el cual más adelante vas a poder ver si es niño o niña, pero todavía no se puede notar en la ecografía. La 9ª semana es la etapa de embarazo donde termina la etapa embrionaria y comienza la semana 12. El embrión pasa a denominarse feto, al cual sigue creciendo rápidamente. En esta semana 12 de embarazo podemos ver que el feto tiene prácticamente todos sus miembros y órganos internos ya formados. Su cara tiene un perfil humano, más redonda, y la barbilla ya ha crecido y se ha formado muy bien. En este momento empieza una etapa caracterizada por un rápido crecimiento y maduración de todos los sistemas, ya sean órganos y la piel y otros más. Algunos cambios que experimenta el feto son los siguientes. Los intestinos se desplazan en la cavidad abdominal, donde ya hay espacio para ellos. Los riñones empiezan a producir orina, que se almacena en la vejiga. Se forman las cuerdas vocales y las uñas de los dedos. La hipófisis del cerebro empieza a agregar muchas hormonas.
Y también, que es algo importante, es que el vello comienza a formarse en el feto. Las orejas casi han alcanzado su posición final en ambos lados de la cara, en el lado izquierdo y derecho. En la semana 16 hablaré sobre el feto. En este caso el feto ahora es mucho más activo, ya que su sistema muscular está más evolucionado, su cabeza ya está bastante rígida y bueno, aunque los párpados siguen cerrados, el globo ocular se mueve, su piel sigue siendo mucho más fina y empieza a formarse el sentido del tacto, el cual es muy importante, ya que en las yemas de los dedos de la mano aparecen el boceto de espirales que son arrugas que se convierten en las huellas digitales más a futuro. En esta semana, que es la semana 20, podemos ver que la piel toma un color rojizo, pero eso sí, todavía no ha acumulado suficiente grasa, aunque se empieza a engrosar y ya cuenta con sus respectivas capas, pero todavía no termina de desarrollarse. Sus párpados aún permanecen cerrados, pero aparecen las cejas, las pestañas, el iris, que es decir, la parte coloreada todavía carece de pigmento, también eso es algo importante. Semana 24, bueno, en esta semana podemos ver que los huesos del oído interno ya se están endureciendo y se forman. La cóclea y las terminaciones sensoriales también llegan a alcanzar su completo desarrollo. Ahora pasamos a hablar sobre la semana 28, donde el embrión ya está más desarrollado. En esta semana podemos darnos cuenta que la superficie de la piel está completamente cubierta de vernix y acumula más grasa en su interior. Esto le dará el aspecto rollizo al nacer y de paso le ayudará a soportar las frías temperaturas del mundo exterior. A partir de ahora es posible que vaya perdiendo el lánugo, el vello que cubre ahora todo su cuerpo, aunque hay niños que nacen con restos en la espalda y a veces en los hombros. Ahora pasamos a hablar sobre la semana 32. Su cabeza ya está más proporcionada con respecto al resto del cuerpo, en realidad, aunque hay que tener en cuenta que los niños tienen la cabeza más voluminosa que los adultos. Las uñas están completamente desarrolladas y bueno, ya que se han desarrollado también en este caso los testículos, si es un niño, se encuentra dentro de la bolsa escrotal. Sus órganos internos están apenas cambiando en la semana 32 y ya que en realidad no terminan de cambiar, sino que están perfeccionándose su funcionamiento en este caso. Entre la semana 36 hasta la 39, es un pequeño resumen. Durante estas semanas el feto comenzará a recibir sus anticuerpos a través de la placenta. En la semana 37 se considera que el bebé ya está listo para salir en cualquier momento. En la semana 38 el bebé ya estará en posición fetal con la cabeza hacia abajo y los pies y los brazos doblados contra el tórax. Y por último, en la semana 39 el tapón mucoso comenzará a desprenderse de forma total o parcial al dilatarse el cuello del útero. En algunos casos no sucede en la semana 39, puede pasar en la semana 40 o más adelante. Ahora por último voy a hablar sobre la semana 40, que ya el bebé ya está listo para salir al exterior, sus pulmones ya están preparados para empezar a funcionar y tendrá dificultades para moverse debido a su tamaño. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que vendría a ser el parto. El parto vendría a ser la culminación del embarazo hasta el periodo de nacimiento. Consta de unas contracciones uterinas prolongadas, rítmicas, que van a hacer que el bebé descienda hacia la vagina y luego ser expulsado al exterior. El parto natural consta de 4 fases. El primero vendría a ser el borramiento y la dilatación del cuello uterino. La segunda vendría a ser el descenso del bebé. La tercera, el nacimiento, y el cuarto y último es la alumbración de la placenta. En esta oportunidad vamos a explicar los tipos de partos. Primero vamos a empezar con un parto vaginal, como lo pueden ver en esta imagen. El parto vaginal es cuando el bebé va a salir por una vía vaginal, como ya su nombre lo dice. En ciertos centros de apoyo o de atención, el parto vaginal se realiza en una posición ginecológica. Esta posición se le denomina como la posición de litotomanía, que ha sido utilizada muchos años. El segundo parto, el tipo de parto vendría a ser el parto por cesárea o abdominal.
El parto por cesárea vendría a ser el alumbramiento de un bebé a través de una incisión quirúrgica en el abdomen de la madre y en el útero. Hay que tener en cuenta también que este tipo de parto la mujer va a tener que estar despierta, adormecida desde el tórax hasta la punta de los pies, con una anestesia epidural o raquidia. Vamos a empezar con las etapas del parto. La primera etapa vendría a ser la dilatación del cuello uterino. Viene a ser en dos fases, la fase activa, la fase inicial y la fase activa. La fase inicial empieza desde 1 centímetro de dilatación hasta 4 centímetros de dilatación y se va a sentir leves contracciones uterinas. Una fase vendría a ser la fase activa, que viene a ser de 5 centímetros a 10 centímetros. Cuando llegamos a 10 centímetros de dilatación, quiere decir que la mujer ya está en labor de parto y se va a sentir unas fuertes contracciones uterinas. Luego vamos a decir que estas contracciones se van a dar de 3 a 15 minutos y cada contracción uterina tiene 30 segundos. Una mujer primigesta, que quiere decir que es su primer bebé, va a ser, por ejemplo, 1 centímetro de dilatación va a ser cada hora. Calculando vendrían a ser 8 horas de dilatación. Pero una mujer multipara, que ya va a ser su segundo, tercero, cuarto bebé, va a dilatar 1,3 centímetros cada hora y calculando serían 5 horas de dilatación. La segunda etapa del parto vendría a ser el periodo expulsivo. En este periodo vamos a ver que el bebé va a pasar por el canal vaginal y se va a distinguir dos fases. La primera fase vendría a ser la fase temprana no expulsivo. Es cuando la mujer no siente la necesidad de pujar porque el bebé aún no está descendiendo. La segunda fase vendría a ser la fase avanzada expulsiva. La mujer va a sentir esas ganas de pujar porque el bebé ya está llegando o ya está en el piso pélvico. La tercera etapa vendría a ser la etapa de alumbramiento del cordón umbilical y de la placenta. Estos van a demorar en bajar de 5 a 30 minutos después del nacimiento. Esta etapa se va a mostrar cómo también se va a ver contracciones uterinas ya después de que se desprenda la placenta, de las cuales van a ayudar a que, por ejemplo, comprimir los vasos terminales del miometro. A este proceso se le conoce como las ligaduras vivas de Pinart.